Ver una cosa. Perfecto. Bueno, hoy vamos a empezar. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a tener que hacer un poquito de teoría necesariamente para poder avanzar un cacho más en lo que se trata de recuperar las clases que perdimos por consecuencia de los 2 días que tuvimos paro? Y entonces, bueno, siguiendo ese plan, vamos a ver un poquito el resto de teoría que nos falta para ir completando la unidad de polinomios. Y cuando terminemos eso, ahí sí vamos a poder atender un poquito de dudas y consultas de los ejercicios que ustedes hayan estado trabajando, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar hoy con una cosa que se llama teorema fundamental del álgebra, que es algo que la verdad que nosotros, luego de haber visto una práctica completa de números complejos y después de haber aprendido a calcular raíces enésimas y después de haber aprendido un montón de cosas relacionadas con los números complejos, probablemente no nos cause mucha atención, mucha sorpresa, mejor dicho, pero es un teorema muy importante, no por nada se llama teorema fundamental del álgebra. De hecho, nosotros no vamos a demostrarlo porque la demostración es muy complicada y simplemente nos vamos a limitar a ver que este teorema se verifica en algunos casos concretos en donde, por ejemplo, los polinomios, si los pensamos en lugar de en los complejos, en los reales, si los pensamos en los reales, serían casos donde claramente no tienen raíces ni se pueden factorizar linealmente. Pero bueno, sin tanto preámbulo, vamos a lo que dice el teorema fundamental del álgebra. Este teorema me dice que si yo tengo un polinomio en los complejos de grado mayor o igual que 1, entonces sí o sí tiene que haber alguna raíz de este polinomio y por lo tanto es lo mismo que decir que el polinomio se puede factorizar linealmente, porque cada vez que yo tenga un grado mayor o igual que 1 voy a poder seguir factorizando. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver un poquito cómo funciona esto con un ejemplo concreto. Tomemos este polinomio que es producto de dos cuadráticas, que claramente no tienen raíces reales, ¿sí? Por ejemplo, si yo agarro un GeoGebra, ¿no? Y, por ejemplo, grafico estos polinomios, P de X igual X al cuadrado más 1 por X al cuadrado más 4. Fíjense que este polinomio, bueno, claramente no tiene raíces reales, ¿no? Entonces, sería imposible seguir factorizando más allá de este producto de dos cuadráticas, digamos, en R, ¿no? O sea, en R de X sería imposible. Pero sin embargo, el teorema fundamental del cálculo me dice que yo debería poder factorizar este polinomio como producto de factores lineales. Bueno, claro que se puede, pero se puede en los complejos, no en los reales. Por ejemplo, en los complejos, nosotros sabemos que x cuadrado más 1 se puede descomponer como x menos y por x más y. Y también sabemos que x cuadrado más 4 se puede descomponer como x menos 2y por x más 2y. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que la factorización de p de x en los complejos no es producto de dos cuadráticas, sino producto de 4 factores lineales. Exactamente como dice el teorema fundamental del álgebra, que dice que se factoriza linealmente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Genial. Bueno, ahora yo les voy a mostrar otra cosa. ¿Sí? Hablemos un poquito de multiplicidad de una raíz, ¿sí? O sea, hablemos un poquito de multiplicidad de una raíz, ¿sí?
Cuando uno habla de multiplicidad de una raíz en un polinomio, ¿sí? Uno se refiere, agarramos una raíz, por ejemplo, ya sea real o compleja, no importa, y uno en realidad lo que le va a importar es qué numerito aparece acá en el exponente de esta raíz, ¿ven? Por ejemplo, acá podría haber un 5, acá podría haber un 1, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que esto lo estoy modificando, es solamente para que ustedes vean, ¿sí? Este factor me está diciendo que i es raíz del polinomio. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué multiplicidad tiene i como raíz de este polinomio? Multiplicidad 3, porque esa raíz, porque ese factor está elevado al cubo, ¿lo ven? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la raíz asociada a este factor? Y el 2 creo. Menos i, ¿verdad? Menos i, porque si cambian x por menos i se anula. Bueno, ¿y qué multiplicidad les parece que va a tener la raíz menos i? Según esto. Hola. Bueno, 2, ¿verdad? Hay un 2 acá arriba. ¿Y la raíz 2i qué multiplicidad va a tener? 5. ¿Y la raíz menos 2i? Multiplicidad 1, o sea, simple. Bueno, igual esto lo estoy haciendo a propósito para... Dejemos todo como estaba. Entonces, vamos a definir un poco de qué se trata esto de la multiplicidad de una raíz y se relaciona con una cosa que se llama polinomio derivado, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que yo voy a poner otro título porque quiero clarificar un poquito más esto, ¿sí? O sea, vamos a desdoblarlo en dos partes, ¿sí? Entonces, vamos a poner, dado un polinomio p de x y una raíz z y una raíz z igual a z0 de este polinomio, diremos, o sea, es decir, ¿no? Es decir, p de z0 igual a 0, vamos a definir la multiplicidad de z0 como raíz de p según, va a ser así, k igual multiplicidad de z0 como raíz de p y va a ser eh, un número natural que se obtiene mirando la descomposición de p de x igual x menos z0 elevado a la k por un cierto q de x en donde q de z0 sea distinto de 0. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este número k necesariamente debe existir porque debido a que z0 es raíz de p, es posible usar Ruffini
para dividirlo por x menos z0 y obtener mínimamente, ¿no? P de x igual a x menos z0 por un cierto q de x. Bueno, de esta forma, mínimamente k va a ser igual a 1. Pero sería posible que q de z0 fuera 0. En este caso, podríamos continuar dividiendo, aplicando Ruffini, para seguir descomponiendo, ¿no? O sea, en este caso, P de x sería x menos z0 al cuadrado por un cierto, bueno, llamémosle q2 de x, ¿sí? Y así sucesivamente, hasta obtener un k, número natural, para el cual P de x se puede escribir como x menos z0 elevado a la k por q sub k de x, en donde q sub k de z0 ya sea distinto de 0. En este momento hemos descubierto la multiplicidad de la raíz. De la raíz, pues k tiene que ser la multiplicidad de z0 como raíz de p. ¿Ok? Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Que lo voy a tomar. Déjenme ver un poquito. Vamos a sacar esto de acá. Me quedo dormida. Se jugué nada más un ratito porque me quedo dormida. No te preocupes. Siempre pasa a veces que uno se queda dormido. Ahí está. Vamos a subir el ejemplo que tenía más abajo acá porque es más lógico que esté acá. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? El ejemplo va a ser el ejercicio 10C, donde me pide hallar la multiplicidad de z igual a 1 como raíz de este polinomio, ¿sí? Bueno, fíjense que lo primero que tengo que verificar es que sea una raíz. Entonces, vamos a hacer el polinomio evaluado en 1, porque acá la raíz es 1, ¿no? Y efectivamente me da 2 menos 7 más 9 menos 5 más 1, c. Bueno, como les dije hace un rato, en el procedimiento descrito acá, evidentemente puedo hacer Ruffini, y si hago Ruffini, obviamente voy a obtener... Esto lo voy a pasar muy rápido porque ya hemos visto, Ruffini no es una cosa nueva, ¿sí? Lo que puedo usar Ruffini me significa que puedo descomponer el polinomio P como x menos 1 multiplicado por un cierto polinomio Q, que momentáneamente vamos a llamar Q sub 1, porque podría tener que continuar dividiendo en el caso de que 1 siga siendo raíz de este polinomio, ¿no? De hecho, es precisamente lo que va a pasar en este ejemplo. Porque si z es 1, fíjense, si yo evalúo el polinomio Q sub 1 en 1, efectivamente me vuelve a dar 0, ¿ven? ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que puedo volver a aplicar Ruffini. Y si yo vuelvo a aplicar Ruffini, otra vez me encuentro, ¿no?, con un nuevo polinomio Q sub 2,
pero puedo escribir P como x menos 1 al cuadrado por Q sub 2. Ahora me debería fijar si la raíz sigue siendo raíz de Q sub 2, en cuyo caso yo lo evalúo y me doy cuenta que sí. Vuelvo a hacer Ruffini porque quiere decir que puedo seguir aplicando Ruffini y encuentro una nueva descomposición, x menos 1 al cubo por, esta vez, Q sub 3, que sería 2x menos 1. Y acá se termina la historia, porque cuando yo evalúo Q sub 3 en 1, 2 por 1, 2 menos 1, me da 1, que es distinto de 0. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya no tengo que dividir más, que se terminó. Por lo tanto, lo que descubro es que la multiplicidad de z igual a 1 como raíz de p es 3. Y se trata, obviamente, de una raíz triple. ¿Qué quiere decir esto? Que la multiplicidad de 1 como raíz de p es 3. ¿Está bien? Bueno. Vamos a borrar esto porque no va a hacer más falta. Pregunta, ¿hasta acá se entendió qué es la multiplicidad? Buenísimo. Vamos a poner acá. Relación entre el polinomio derivado y la multiplicidad de una raíz. Entonces, bueno, vamos a poner primero un título, ¿no? Polinomio derivado. Y acá no se asusten porque no les voy a enseñar a derivar como en análisis matemático 1, ¿sí? O sea, lo que vamos a ver simplemente es un procedimiento mecánico para obtener una cosa que se llama polinomio derivado a partir de mi polinomio original, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo tengo un polinomio como este, así abstractamente escrito, vamos a definir el polinomio derivado como P' de x, se le pone una prima acá arriba, y el procedimiento es muy sencillo. Las potencias de x van bajando y van multiplicando a los coeficientes, y a medida que van bajando, las potencias van decreciendo. Por ejemplo, si yo bajo el n, multiplicado por a sub n, la potencia se descuenta 1, ¿no? Después, acá bajaría n menos 1, quedaría multiplicando al coeficiente y me quedaría la potencia n menos 2. Y así sucesivamente con todo. Fíjense que cuando llegamos a la potencia 2, me queda 2 veces a sub 2 por x a la potencia 1. Cuando llegamos a sub 1, como en realidad hay un exponente que es 1, me quedaría 1 por a sub 1, y la potencia al bajar 1 quedaría x a la 0, que es 1. Y el término independiente, esto es más fácil explicarlo con un ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, fíjense, si yo tengo un polinomio como este, ¿cuál sería el derivado? Y a ver, bajo el 5, 5 por 3, 15. Y me queda x a la 4. Más, bajo el 4, 4 por 2, 8. X cubo. Más, bajo el 2, 2 por 1, 2. X a la 1. Más, bajo el 1, 1 por 7, 7. X a la 0 sería 1. Y el término independiente desaparece. Y así me queda el polinomio derivado. ¿Sí? Vamos a poner una observación acá. Capaz que alguno de ustedes ya hizo análisis matemático. Si hicieron análisis matemático, entonces quédense tranquilos que
si ustedes derivan el polinomio como si fuera una función con lo que le enseñaron en análisis matemático, es exactamente lo mismo. Les va a dar esto de acá, es igual, ¿sí? No se asusten que no estamos definiendo nada diferente. Solamente les digo que si no hicieron análisis matemático y no saben lo que es una derivada, no se preocupen, no hay problema, no es necesario saber derivar para entender lo que es el polinomio derivado. Y obviamente, yo puedo seguir derivando todas las veces que quiera. Para obtener las derivadas de orden superior. O sea, podría ser P' prima de X. ¿Cómo quedaría? ¿Me ayudan? ¿Qué tengo que escribir acá? 60x a la 3, 60x a la 3. 16x a la 2 y 2 más 2. ¿Están seguros? ¿16? 24. 24, 24. Ah, 8 por 3, 24. Más 24x a la 2. Más ¿Qué 2. más? Perfecto, ¿no? Si quiero la derivada tercera, puedo poner 3 palitos. 60 por 3, 180, x cuadrado, más 48x, y listo, ¿no? Ahora, cuando yo quiero derivar todavía de orden más superior, empezar a poner 4 palitos ya se vuelve un poco molesto. Hay una notación, es muy práctica, que consiste en poner entre paréntesis el orden de derivación. ¿Sí? Bueno, usando esta notación, la derivada cuarta del polinomio sería 360, ya es una constante. ¿Y qué les parece que va a ocurrir si derivo 6 ¿Va a quedar veces cero? o más? Claro, la derivada sexta es igual a 0, que también es igual a la derivada de orden, pongámosle m, para todo m mayor o igual que 6, ¿no? Bueno, esta es una cosa que descubrimos y es cierta, ¿no? O sea, si un polinomio tiene, por ejemplo, grado 5 y yo lo derivo 6 veces, se va a morir. De hecho, si lo derivo 6 o más veces, se va a morir. Por lo tanto, un polinomio, como mucho, se puede derivar la cantidad de veces de su grado antes que se anule. ¿Podría anularse antes? Sí, qué sé yo. No sé. Pero sea como sea, el polinomio, habría que meditarlo eso, capaz que no. Si el polinomio es grado 5, capaz que no se puede morir antes de la sexta derivada, no sé, veremos. Lo importante es que si lo derivás 6 o más veces, seguro que se muere. ¿Está bien? Sea como sea, esto es el polinomio derivado. ¿Estamos? Ahora, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve esto? Bueno, hay una relación entre el polinomio derivado y la multiplicidad de una raíz, que es precisamente lo que a nosotros nos interesa en este curso, ¿sí? La relación se da a través de un teorema que me dice que la multiplicidad de una raíz en un polinomio, la multiplicidad que le llamamos K, se obtiene de la siguiente forma. Se obtiene como el primer valor natural de K, en donde la derivada késima del polinomio en la raíz sea distinta de 0, pero que valga 0 en todos los anteriores. A ver si lo explico para que se comprenda. Igual lo vamos a ver en un ejemplo, pero
Todos entendimos antes, supongo, que si R es una raíz de un polinomio es porque el polinomio en la raíz se anula. Eso lo entendieron, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, la pregunta es, si yo derivo el polinomio y se sigue anulando, y lo vuelvo a derivar y se sigue anulando, y lo vuelvo a derivar y se sigue anulando, así hasta k-1. Y cuando derivo k veces, es el primer momento donde deja de anularse. Bueno, en ese momento hemos descubierto la multiplicidad de la raíz. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, con un ejemplo se entiende mucho mejor. Vamos a hacer un ejemplo de dos formas. A la antigua y usando este teorema, para que vean que usar el teorema es mucho más rápido que hacerlo a la antigua, ¿está? Entonces, bueno, el ejercicio es hallar la multiplicidad de -1 como raíz de este polinomio. Lo primero, obviamente, que hay que hacer es ver que -1 es raíz, pero es muy evidente porque el polinomio en -1 se anula. Así que es una raíz. Lo voy a pasar muy rápido esto, pero hago Ruffini por primera vez y obtengo esta descomposición. Me doy cuenta que se sigue anulando esto. Así que hago Ruffini de nuevo y obtengo esta descomposición. Me doy cuenta que se sigue anulando cuando hago Ruffini acá. Perdón. Me doy cuenta que se sigue anulando esto. Así que hago Ruffini una vez más. Hasta que llego a un momento donde deja de anularse. ¿Sí? O sea, terminó. Habíamos dicho al principio que en ese momento yo descubro la multiplicidad de la raíz porque en este caso me daría 3. Es una raíz triple. Bueno, ¿cómo puedo obtener lo mismo, pero por el otro camino? Por el camino de usar el teorema de acá, ¿sí? Van a ver que es mucho más fácil y mucho más compacto. Porque yo agarro en una columna, pongo el polinomio y sus derivados. En otra columna voy evaluando, en la raíz. Lógicamente, el primer paso siempre me va a dar 0 porque se supone que es una raíz, ¿no? Ahora, cuando yo voy continuando, la onda es detenerse en el primer momento en que esto deje de anularse. Bueno, eso ocurre en 3, ¿ven? Cuando derivo 3 veces, finalmente el polinomio derivado deja de valer 0, ¿no? En la raíz. Bueno, ahí descubrí la multiplicidad. Como ven, es una cosa re sencilla y re mecánica. O sea, no hay que hacer nada, solo polinomio, derivar, e ir viendo. Yo les recomiendo, hacen el polinomio, ven que es una raíz. Derivan, se fijan cuánto da. Si da 0, vuelven a derivar, se fijan cuánto da. Si da 0, vuelven a derivar, se fijan cuánto da. Da distinto de 0, listo, encontraron la multiplicidad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, profe. Bueno, podríamos decir entonces que cualquier polinomio se puede descomponer como un producto de sus raíces, o sea, de x menos, de bloquecitos, digamos, de factores de la forma x menos una raíz a la una multiplicidad de esa raíz por x menos otra raíz a la multiplicidad de esa raíz, y así con todas, y además agregarle al principio el coeficiente principal, ¿verdad? Entonces, todo polinomio se descompone de esta manera y esto es básicamente lo que dice el teorema fundamental del álgebra. Dice que todo polinomio se puede factorizar linealmente contando las multiplicidades, ¿no? ¿Está bien? O sea, si ustedes ponen acá una descomposición lineal del polinomio, la raíz R1 va a aparecer tantas veces como su multiplicidad, la raíz R2 va a aparecer tantas veces como su multiplicidad y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que dice
el teorema fundamental del álgebra. Que espero que ahí ya se haya entendido del todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos Sí, bien? sí. Bueno, perfecto. Bueno, ahora tenemos que hablar del orden de contacto entre dos polinomios, ¿sí? Y es algo muy breve, es muy breve esto, es una definición, no hay mucha teoría alrededor de esto. Yo lo que les voy a decir es que si yo les doy dos polinomios, f y g, y además les doy un punto, un x0, bueno, hay dos posibilidades. Que los polinomios valgan lo mismo, que se toquen, que haya contacto, o que no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo me doy cuenta en dónde hay... Uy, perdón, perdón, que tengo que atender un llamado. Robertito, ¿cómo estás? Sí, yo la veo bien. Bueno, Sí, se ve bueno, bien, se ve bien. genial. Entonces, a ver cómo me las ingenio. Denme un segundito que tengo que configurar otra cosa y ya estoy con ustedes. Quería configurar algo más y ya estoy. Bueno, ahora sí. Ahora sí les comparto pantalla. Vamos a ver esto del orden de contacto, ¿sí? Bueno, voy a tener que cerrarme. ¿El chat les molesta mucho para ver la pantalla? Lo cierro. El chat
¿Jode? Yo no sé cómo lo ven ustedes. No, No se lo cierra veo, y Yo listo. no veo. Estamos bien. Yo no veo. No pasa nada, bueno, entonces. Bueno, como les decía, el orden de contacto tiene que ver con dos polinomios que se están cruzando en algún momento y yo lo que quiero saber es cuán suavemente se cruzan, ¿sí? Entonces, fíjense que yo a continuación les voy a dar un ejemplo en lo cual vamos a tener dos polinomios. ¿Cómo se llama? Esperen que... Vamos a ver. Pensar. Orden de contacto. Ejercicio libre. Ajá. ¿Dónde está el 10C? No, eso está bien. Orden de contacto entre dos polinomios. Ah, está bien, está bien, está bien. Perfecto. Bueno, entonces, nada. Imaginemos, por ejemplo, yo tengo un polinomio f y un polinomio g. Entonces, si de verdad estos polinomios valen lo mismo en x0, ¿qué les parece que va a pasar cuando yo los reste, cuando haga f menos g? Si yo hago la resta f menos g y le llamo h, obviamente h se va a anular en x0, porque me queda f de x0 menos g de x0. Y eso quiere decir que h tiene una raíz en x0. ¿Estamos? Ahora, el orden de contacto se va a definir como la multiplicidad de x0 como raíz de h. Es tan simple como eso. O sea, la multiplicidad de x0 como raíz de h. ¿Sí? Vamos a ver en un ejemplo que esto es mucho más fácil de lo que parece. ¿Sí? Tengo que encontrar cuál es el ejemplo que quiero mostrar, pero tengo que bajar un poco porque el ejercicio 10 es de otra cosa. Ejercicio 13. Ah, acá está. El ejercicio 14. El ejercicio 14 habla de la multiplicidad. Por ejemplo, si agarramos el 14, D de dedo, me dice, dadas estas dos funciones polinómicas, x cuarta más x cubo más x cuadrado más 5, y g de x igual a menos 2x cubo más 1, y x0 igual a menos 2, determinar el orden de contacto entre f y g en ese punto. Fíjense que yo, por suerte, ya tenía hecho el gráfico, porque con la luz cortada y teniendo una sola pantalla es más difícil compartirles ese tipo de cosas, pero fíjense que yo ya tenía acá, fíjense, acá tienen el gráfico, el que es celeste es el gráfico de f. El polinomio de grado 4, f, es el celeste. Y el grisecito acá es el de g. ¿Estamos? Ahora, fíjense, claramente en menos 2 valen lo mismo, ¿no? Eso se puede comprobar haciendo la cuenta, porque f de menos 2 vale 17 y g de menos 2 vale también 17. O sea, si hacen f menos g, ¿cómo sería la cuenta para hacer f menos g? Sería esto menos esto, ¿no? ¿Está bien? Fíjate que si vos a f le restás g, te va a aparecer 3x al cubo y te va a aparecer más 4 en vez de más 5. ¿Ven? Aparece 3x al cubo y al final más 4. Claramente, si yo le llamo h a esto y evalúo h en menos 2, me da 0, lógicamente, ¿no? ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que yo tengo que ir derivando para ver la multiplicidad. Yo derivo por primera vez
me queda 4x cubo más 9x cuadrado más 2x. Si lo evalúo en menos 2, me vuelve a dar 0, joya, quiere decir que tengo que seguir derivando. Me queda 12x cuadrado, el segundo derivado, 18x más 2. Y cuando lo evalúo en menos 2, tácate, me da distinto de 0, ¿no? Si quieren, hagan la cuenta. Menos 2 al cuadrado, 4 por 12, 48. 48 menos 36 me da 48 menos 36 me da 2 más 12. 2, 4. ¿Eh? ¿Cómo dijeron? Bien. Entonces, bueno, continuando, ¿no? Bueno, el derivado segundo da distinto de 0, ¿no? Menos 2 al cuadrado 4 por 12, 48. 48 menos 36 me da 12 más 2, 14. 14 distinto de 0. Ah, ya entendí por qué dijeron 12, porque daba 12, no 2. Exacto. Bueno, ya está. ¿Qué significa eso? Significa que el orden de contacto es 2, porque la multiplicidad es de menos 2, es 2. ¿Está bien? Es una cosa muy simple, no tiene ninguna complicación y, digamos, esto de orden de contacto sería básicamente el último tema relevante de la práctica de polinomios, con lo que ya desde ahí sí pueden continuar haciendo los ejercicios, ¿sí? Sin ningún problema. Fíjense que si vamos un poquito para atrás, yo acá metí un montón de ejercicios porque obviamente venía explicado y la otra vez yo les había dejado también unos ejercicios para que piensen. Habíamos hecho básicamente algunas cosas. Pero bueno, no nos vayamos a la clase pasada porque nos vamos a marear, ¿sí? Más vale quedémonos con la clase de hoy, en lo cual, esperen que voy a guardar por las dudas. Fíjense, acá tienen un ejemplo más, por ejemplo, de multiplicidad. Acá dice, determinar la multiplicidad de z como raíz de p. Yo agarré un ejemplo, el b, me da un polinomio que es este, y me pide hallar la multiplicidad de i como raíz de p. Es lo mismo siempre, ¿no? O sea, ¿cómo sería? Sería, bueno, primero me dijo lo que vale el polinomio en i, cambiando x por i latina. Hagan la cuenta y van a ver que eso les da 0, así que es raíz. Me interesa más cuando derivo ver qué pasa, ¿no? Si yo derivo me queda 6x quinta más 4x cubo menos 2x menos 2x. Si lo evalúo en i, fíjense, ¿cuánto es i a la quinta? ¿Cuánto vale i a la quinta? A ver, i por i cuadrado es menos 1. Por i, menos i. Otra vez por i sería menos i cuadrado que vuelve a dar 1. Y otra vez por i, la potencia 5 me queda i. Así que i a la quinta es simplemente i, así que me queda 6i acá, ¿ven? Después, i al cubo es menos i, dijimos. Así que me queda menos 4i. Después, menos 2i porque nada, 2 por i. Cuando hago la cuenta me queda 6i menos 4i menos 2. Quiere decir que tengo que seguir derivando. Cuando vuelvo a derivar me queda 30x a la cuarta más 12x cuadrado menos 2. Fíjate que si yo hago el derivado segundo en i, ¿qué pasa? El derivado segundo en i
Y a la cuarta, 1. Me queda 30. Después y cuadrado menos 1. Me queda menos 12. Y por último, menos 2, que estaba solito acá afuera, ya no me da 0, ¿lo ven? Entonces, ¿qué descubro acá? Bueno, nada, descubro que la multiplicidad es 2. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Buenísimo. Genial. Bueno, por ahora tengo batería, gracias a Dios. La conexión funciona. Fíjense, lo de la multiplicidad a veces es útil. Acá muchos ejercicios tienen que ver con factorizar un polinomio o hallar todas sus raíces y escribirlo como producto de polinomios de grado 1. ¿Ok? En ese sentido, nunca se olviden que a veces no es fácil factorizar un polinomio. ¿Está bien? Si ustedes, por ejemplo, arrancan de este polinomio de acá, tiene un problemón este polinomio. El polinomio 4x cubo más 8 raíz de 3x cuadrado más 15x más 3 raíz de 3 tiene el enorme problema de que es un polinomio con coeficientes reales y racionales algunos y que no se puede aplicar Gauss. ¿Se acuerdan que Gauss se podía aplicar cuando el polinomio tiene coeficientes enteros sin ningún problema? Y si tenía coeficientes racionales se podía arreglar, o sea, uno lo puede aplicar, pero si los coeficientes ya son reales o complejos, sonamos, ¿sí? Si son irracionales, digo. Entonces, como no se puede usar Gauss, y yo la verdad que no tengo ni idea qué hacer con esto para buscar una raíz. Y créanme que a ojo puede no salir nada. Entonces, acá hay un dato que me da el ejercicio. El dato es que yo conozco que hay una raíz múltiple. Aunque les parezca mentira, ese dato va a ser fundamental. Porque si yo sé que hay una raíz múltiple en este polinomio, significa que al derivarlo tiene que seguir siendo raíz. ¿Qué pasa? Cuando yo lo derive, el grado va a bajar, se va a volver cuadrático. Por ejemplo, miren, acá está el derivado. Es 12x cuadrado más 16 raíz de 3x más 15. ¿Qué pasa? Al ser cuadrático, más allá de que los coeficientes sean una porquería, yo le puedo aplicar la resolvente. Supongamos que hago la resolvente, ¿no? No me voy a detener mucho en eso porque es una cuenta. La resolvente me dice menos 16 raíz de 3 sería el menos b, ¿no? Más menos b cuadrado, bla, bla, bla. Cuando hacen la cuenta, lo que ocurre es que lo de adentro de la raíz da muy copado, ¿sí? Dentro de todo. Da 48 lo de adentro de la raíz. Y si bien no se puede calcular la raíz exactamente de 48, sí se puede racionalizar un poquito, porque 48 es 16 por 3. Así que raíz de 48 tiene que ser 4 raíz de 3, ¿sí? O sea, les queda más o menos 4 raíz de 3. Vamos a hacer un pasito intermedio acá para que no se pierdan, ¿no? O sea, que después en el fondo yo lo retiro este paso porque es solamente para que vean, ¿está bien? O sea, fíjense que cómo se pasa de acá al último. Fíjense que esto es lo mismo. En vez de poner raíz de 48, puedo poner 3 por 16, ¿no? Y acá, si yo separo la raíz, me va a quedar... Raíz de 16 es 4. Me queda 4 raíz de 3, ¿lo ven? Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo simplificar estas fracciones, ¿ven? ¿Cuánto es 16 24avos? Divido por 4
Y me queda 16 dividido 4, 4. 24 dividido 4, 6. Y 4 dividido 24 también es 6, un sexto, ¿no? Así que me queda menos 4 raíz de 3 más menos raíz de 3 sobre 6. ¿Está bien? Son todas cosas bastante piolas para sumar, ¿entienden? O sea, no queda para nada difícil esto. Y si ustedes se fijan, si yo uso por ejemplo, si uso el más, si uso el menos, digo, menos 4 menos 1 menos 5, me queda menos 5 sextos raíz de 3. Y si uso el menos, me queda menos 4 más 1 menos 3 sextos, que es menos un medio raíz de 3. Bien, perfecto. Entonces, esas son las dos raíces. Cuidado, cuidado. Son las dos raíces del derivado, ¿sí? Son las dos raíces del polinomio derivado. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta, a ver si están entendiendo o si están patinando. Yo sé que si una raíz es múltiple, tiene que ser raíz del derivado. Pero, ¿todas las raíces del derivado son raíces del polinomio original o solo la que era múltiple? Solo la que es múltiple. Claro, exactamente. Entonces, si yo tengo dos raíces, R1 y R2 del derivado, me tengo que fijar cuál de estas dos es raíz del polinomio original. Porque muy probablemente no lo sean las dos. Entonces, si ustedes hacen eso, van a comprobar que la segunda sirve. La primera, no. O sea, si ustedes meten la primera raíz, menos 5 sextos raíz de 3, en el polinomio, van a ver que esa no funciona. En cambio, la segunda sí. Y después pueden hacer Ruffini para factorizarlo, ¿no? Bueno, si lo hacen, les da esto de acá. Pero ¿qué pasa? Lo que queda del lado derecho ya es cuadrático. Así que como es cuadrático, simplemente ya pueden usar la resolvente para terminar de factorizar. ¿Queda claro por qué me sirvió saber que tenía una raíz múltiple? Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, el ejercicio B es la misma lógica. Fíjense. Ahora vamos a ver el ejercicio 12. En el ejercicio 12 hay un parámetro. Casi siempre que hay un parámetro, uno se asusta un poco, ¿no? Porque, uy, mirá, tiene un parámetro, qué complicado, qué macana. Ahora, no hay que asustarse, hay que pensar lo que me está pidiendo el ejercicio. Me da un polinomio que tiene un parámetro. Y después me dice encontrar el parámetro para que menos 1 sea raíz múltiple del polinomio. Y para el valor hallado, calcular la multiplicidad de la raíz y escribir a P como producto de polinomios irreducibles. En R y en C. Bueno. Lo primero que necesitamos, lógicamente, es que menos 1 sea una raíz del polinomio derivado. Porque para hacer una raíz múltiple, tiene que ser una raíz del derivado. Entonces, yo lo primero que hago es derivar el polinomio. Fíjense, me va a quedar 15x a la cuarta más 4ax cubo más a. Eso da cuando lo derivo. Y yo lo que quiero es que cuando cambio el x por menos 1, se tiene que anular, porque tiene que ser raíz del derivado, ¿ven? Cuando yo hago eso, del lado derecho me queda algo muy simple, porque menos 1 a la cuarta 1 por 15, 15, menos 1 al cubo menos 1 por 4a menos 4a, y después tengo más a acá al final. Entonces, acá lo que pasa es que menos 4a más a va a dar menos 3a,
que lo puedo pasar del otro lado sumando. Me va a quedar un 15 acá, y yo paso el 3 dividiendo, y me queda que A es igual a 5. Ahí va. ¿Sí? Bueno. Bien. ¿Qué ocurre a continuación? A continuación lo que pasa es que al haber determinado cuál es el A, ya no queda como parámetro, ya lo puedo cambiar por 5, ¿ven? Entonces el polinomio P se vuelve una cosa concreta. Lógicamente, si yo agarro y ya sé que -1 es una raíz, puedo hacer Ruffini para ganar tiempo e ir bajando un grado, ¿no? ¿Qué pasa? Yo sé, además, que es raíz múltiple. Lo que quiere decir que puedo hacer Ruffini de nuevo para bajar otro grado. Ahora ya no sé qué pasa acá. Acá puede pasar cualquier cosa. Puede seguir siendo raíz como puede no seguir siendo raíz. Esto no tengo ni idea. Bueno, pero como me pide la multiplicidad, yo tengo que fijarme. Tengo que fijarme si sigue o no siendo raíz de esto. Cuando se fijan, hacen la cuenta y sigue siendo raíz. Entonces, puedo volver a hacer Ruffini para bajarle otro grado, ¿ven? Acá. Bueno, ahora sí, me queda una cuadrática, y cuando me queda una cuadrática yo simplemente hago la resolvente para encontrar sus dos raíces, ¿no? Y al fin y al cabo encuentro que hay dos raíces complejas, conjugadas, ¿ven? Esta y esta. Bueno, automáticamente ya sé que la multiplicidad de -1 es 3, ya está, es 3 la multiplicidad, la de -1, y además ya puedo obtener la descomposición en R y en C, porque como esta cuadrática tiene dos raíces complejas conjugadas, quiere decir que en R ya es irreducible, no se factoriza más. Y también quiere decir que en los complejos la puedo seguir factorizando como producto de dos factores lineales. Y estas son las dos posibles factorizaciones. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Bueno, perfecto. Bueno, después hay un ejercicio, otro ejemplo más, que es el ejercicio 13, que me pide, perdón, bueno, después hay este ejercicio tipo el 13, es bastante común porque que a veces me pida un polinomio de grado mínimo, que tenga ciertas raíces y que cumpla tal o cual condición, ¿ok? Y uno tiene que inventarse un polinomio que cumpla todo eso. Por ejemplo, el 13b. Me dice, mira, encontrate un polinomio P con coeficientes reales del grado lo más chico posible, que tenga a -1 y a 2 más 3i como raíces. Pero que además verifique que si lo evalúo en 2, me tiene que dar 3. ¿Ok? Bueno, fíjense. Es obvio que el -1 y el 2 más 3i los tengo que poner como raíces. Así que la factorización de mi polinomio mínimamente tiene que ser un coeficiente que yo todavía no lo conozco, por x más 1, para que -1 sea raíz, por x menos 2 más 3i. ¿Lo ven? Para que 2 más 3i sea raíz. ¿Vamos bien hasta acá?
¿Vamos bien? Joya. ¿Cuál es el problema? El problema es que si a mí me pide acá bien clarito me dice que el polinomio tiene que ser con coeficientes reales. Si el polinomio tiene que ser con coeficientes reales, significa que si tiene una raíz compleja, también tiene que tener a su conjugada, porque lo vimos por ahí en algún teorema, no sé si recuerdan. Entonces no me va a alcanzar con poner este bloquecito, porque me está faltando la raíz compleja conjugada. Entonces la tengo que poner, y por eso acá la agrego, ¿ven? En este último bloque. X menos 2 menos 3y. ¿Lo ven? Bueno, ahora lo que yo podría hacer es acordarme que si yo tengo x menos una raíz compleja por x menos la raíz compleja conjugada, no sé si ustedes recuerdan, pero a ver, se lo voy a recordar por acá. Se lo voy a recordar por acá. Lo vimos en la clase pasada. Si yo tenía x menos z por x menos z conjugado y lo distribuía, ¿qué pasaba? X por x, x cuadrado. Después me quedaba más por menos, menos x, z conjugado. Menos por más, menos zx. Menos por menos, más z por z conjugado. Fíjense que si saco factor común menos acá, me queda z más z conjugado x. ¿Y cuánto daba z por z conjugado? ¿Alguien se acuerda? Módulo de Z. Era, Al cuadrado. sí. Módulo de z al cuadrado. Bueno. ¿Y qué pasaba cuando yo hacía z más z conjugado? ¿Qué daba? Daba 2 veces la parte real de z. Bueno, y esto pasaba, fíjense, si yo multiplicaba x menos una raíz por x menos la conjugada, lo que pasaba es que daba esto. X cuadrado menos 2 veces la parte real de z por x más el módulo de z al cuadrado. Que es lo mismo que yo estoy poniendo acá abajo, ¿ven? Cuando cambio esto, fíjense, cuando cambio este bloque, perdón, cuando cambio esto por esto, ¿ven? O sea, sería x cuadrado menos 2 veces la parte real. ¿Cuánto es la parte real? 2, ¿no? 2 veces la parte real es 4, o sea, menos 4x, ¿ven? Y si el número complejo es 2 más 3y, ¿qué módulo tiene? ¿Qué módulo? Raíz cuadrada de 13. 9 y 4, 13, ¿no? Así que el módulo al cuadrado es 13. Es lo que da acá, ¿ven? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Buenísimo. Bueno, para finalizar, para terminar, lo que yo tendría que hacer es asegurar que el polinomio en 2 valga 3, porque es lo último que me pedía, ¿no? Que en 2 valga 3. Bueno, eso es lo más fácil, porque yo simplemente planteo que en 2 valga 3. Ahora, fíjate que es cuestión de cambiar el x acá por 2 y del otro lado poner un 3. Así que me queda a por 3 por, bueno, sería 4 menos 8 más 13, ¿no? Si hacen la cuenta les queda 3 por 9, 27 y 27a tiene que valer 3. Por lo tanto, a tiene que valer un noveno. Así que listo, el polinomio tiene que ser un noveno x más 1 por x cuadrado menos 4x más 3. Y ya está, con eso sale el ejercicio. ¿Estamos bien?
Joya. Bueno, el 14 ya lo hicimos, era de orden de contacto. El ejercicio 15 se los dejo como ejemplo para que lo chequeen y lo consulten después si lo necesitan. Y como finalización, digamos, de lo que sería el capítulo de polinomios, acá tienen algunos ejercicios de parciales y finales que me han preguntado en algún momento también como para complementar, ¿no? Y si me voy para arriba, déjenme revisar una cosa. Si me voy para arriba, teníamos... La clase pasada yo les había dejado el ejercicio 5, 6, 7, 8 y 9, ¿ven? El 5... El 6... El 7... El 8... ¿Qué más le dejé? Bueno. Yo les había dejado también el 8. Bueno. El ejercicio 8 tiene varios ítems. Pero hay uno de esos ítems que a mí siempre me gusta hacerlo. ¿Por qué? Porque no me queda claro que se les va a ocurrir lo que tienen que hacer tan fácilmente. ¿Sí? Entonces, ese ítem va a ser el G. ¿Estamos? O sea, fíjense que en el ítem G, acá lo que les pide es, primero veamos qué pide el 8, ¿no? Determinar todas las raíces del polinomio. O sea, básicamente te dice, mira, acá todas las raíces, como puedas, ¿sí? Y escribilo como producto de polinomio de grado 1. Bueno. El problema es que este es un polinomio de grado 4 y a mí me dice que yo sé que I latina, o sea, que el imaginario, es una raíz. Bueno. Muchos de ustedes, lo primero que hacen, y no es que esté mal, es hacer Ruffini con esa raíz. ¿Tiene algún problema eso? No, no tiene ningún problema. El único problema que tiene es que van a ir hacia un polinomio de grado 3 y todavía no va a ser fácil de resolver. Y por ahí se quedan trabados ahí, no saben para dónde disparar, ¿entienden? Entonces, a mí me gustaría mostrarles un camino alternativo que se basa en una propiedad que nosotros ya vimos. Fíjense, esto es claramente un polinomio con ¿qué tipo de coeficientes? Reales. Exacto, no hay ningún coeficiente complejo. Y si yo tenía un polinomio con coeficientes reales y un número complejo era raíz, ¿cuál otro necesariamente también es raíz? El conjugado. Exactamente. Entonces, vos fijate que sí o sí, tanto I como el conjugado tienen que ser raíces. ¿Qué quiere decir eso? Si yo multiplico esto, y lo acabamos de hacer encima en un ejemplo más complicado, ¿qué pasa cuando yo agarro X menos Y, lo multiplico por X más Y? Se puede hacer la cuenta muy fácil, no tiene ningún trabajo. X por X cuadrado, más X y latina, menos X y latina, menos Y por Y, menos cuadrado. Ahora, fíjate una cosa. Te queda X cuadrado, menos Y cuadrado. Eso da X cuadrado más 1. ¿Ok? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que X cuadrado más 1 tiene que dividir exactamente al polinomio. Divide exactamente al polinomio. ¿Me explico?
¿Se entiende eso? Bueno, bueno, si lo divide exactamente, entonces lo puedo dividir. Yo acá no lo voy a detener mucho acá, pero lo dividí y obviamente encuentro que el resto da 0. Y me queda un cociente que es este de acá, que es cuadrático, ¿lo ven? Entonces, el polinomio original se puede escribir como x menos y por x más y por este polinomio cuadrático. Bueno, ya está, como es cuadrático, ganamos. Listo, ya está, se terminó. No hay ningún problema. Buscan las raíces y terminan de factorizar y ya está. ¿Se entendió? Bien, buenísimo. Perfecto. Y por último, me gustaría encarar el ejercicio 9A porque también involucra una dificultad que no estoy seguro de que ustedes la puedan gestionar tan fácil si los dejo solos, ¿sí? Entonces, no es que sea difícil, pero sin ser sumamente difícil, para que se te vaya ocurriendo por ahí, no es tan sencillo, ¿sí? Entonces, fíjese, el ejercicio es básicamente lo mismo que el 8, dice determinar todas las raíces, ¿sí? Todas las raíces. Y acá otra vez el mismo problema, me da un polinomio de grado 4, pero cada vez como que me da menos información. En el 8 me había dicho, fíjate, en el 8 me daba un polinomio de grado 4, pero me había dicho una raíz concretamente. Una raíz concreta me había dicho, ¿sí? Ahora en el 9 me da un polinomio de grado 4 y no me da una raíz concretamente. Me dice, bueno, mira, tiene una raíz imaginaria pura. Arreglate con eso. ¿Me siguen? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. ¿Qué quiere decir que tengo una raíz imaginaria pura? Que la raíz es de la forma b por i. ¿Ven? Un numerito por i latina, que no tiene parte real, o sea, le falta el a, ¿entienden? Si fuera una raíz compleja cualquiera sería a más bi, pero no, es de la forma bi, así no. Otra vez la misma historia que dijimos al principio. Como es coeficientes reales, si tiene a bi, tiene que tener la conjugada, pero la conjugada es menos bi. ¿Y qué pasa si yo hago x menos bi por x más bi? Otra vez lo mismo, x cuadrado menos bix, digo más bix, menos bix, menos b cuadrado y cuadrado. Bueno, se tacha esto y me queda x cuadrado más b cuadrado, ¿lo ven? ¿Y qué significa esto? Esto significa que x cuadrado más b cuadrado divide al polinomio p, lo divide. ¿Está bien? ¿Y qué quiere decir que lo divida? Que cuando yo haga el algoritmo de división, ¿cuánto me debería dar el resto? A ver si están atentos. ¿Cero? Exacto. El resto me debería dar 0. ¿En dónde no los voy a ayudar? En el algoritmo de división, porque es mecánico. Se supone que ya lo saben hacer. Entonces, yo les digo lo que hice acá, pero después háganlo ustedes por su cuenta. Hice la división, ¿no? Agarré el polinomio original y lo dividí por x cuadrado más 0x más b cuadrado. Y obtuve el cociente y el resto. ¿Está bien? Bueno, el cociente me importa, pero me importa más el resto. ¿Por qué? Porque el resto tiene que dar 0. Ahora, para que el resto, fíjense lo que me dio el resto acá. El resto me está dando
Acá lo tengo bien escrito, ¿ven? Lo que da el resto da b cuadrado menos 4 por x más toda esta porquería. Bueno, fíjense, si el resto me va a dar 0, esto y esto, las dos cosas tienen que dar 0. No sé, a mí me resulta más sencillo darme cuenta que para que esto dé 0, el b tiene que ser 2 o menos 2. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Obviamente, ¿no? O sea, el de la derecha parece una ecuación más complicada, qué sé yo. Y además tengo 2, uso la más fácil primero. Entonces ahí me doy cuenta que el b tiene que ser 2 o menos 2. Si yo meto el 2 arriba acá, ¿qué pasa? Fíjense. 2 al cuadrado 4, 3 menos 4 menos 1. Otra vez, 2 al cuadrado 4. 4 por menos 1 menos 4. Con este otro menos se hace más 4. Más 4 menos 4, pum, se va. ¿Y qué pasa si cambio el b por menos 2? Si cambio el b por menos 2, lo mismo, ¿no? Porque está al cuadrado. Así que pasa exactamente lo mismo. Eso significa que efectivamente estos dos valores de b hacen que el resto sea 0. Bueno, ya está, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que b tiene que ser básicamente 2 o menos 2. Ahora, si b es 2 o menos 2, cualquiera de los dos, el cociente da x cuadrado menos x menos 1, ¿lo ven? O sea, el cociente da esto. Y eso quiere decir que mi polinomio original se puede escribir como x menos 2y por x más 2y por este otro polinomio. Cuando llegué acá, ya gané. Gané, listo. Ni me preocupo. ¿Por qué? Porque uso la resolvente, saco las raíces, son raras, pero no me importa, porque la resolvente siempre la puedo usar. Y ahí termino de factorizar el polinomio y obviamente ya encontré todas las raíces. ¿Se entendió? Buenísimo, buenísimo. Bueno, a ver. Hagamos una cosa. Todavía sigo sin luz, así que más vale que compile y les mande rápido el documento porque si no, vamos a estar en el horno, ¿sí? Bueno, ahí está. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, les iba a decir que sin luz no es mucho más lo que puedo hacer hoy. De todas maneras, con esto se termina la práctica de polinomios, ¿sí? Eso quiere decir que ya pueden terminar la práctica, la de polinomio. No hay nada nuevo que no puedan hacer. Nos queda una sola cosa que vamos a hablar después,
que es el tema de polinomio interpolador de Lagrange, que no tiene ningún sentido que les muestre eso antes de que practiquen un poco, porque está bueno, pero se entiende mejor cuando ya trabajaron. De paso les digo que es un tema que no lo toman nunca, así que tampoco es tan relevante, pero en algún momento hablaremos de eso. Lo importante es que ya pueden terminar la práctica de polinomios y, bueno, mi batería desciende vertiginosamente. Así que yo creo que es muy importante que si tienen alguna duda, pregúntenme. Y si no, bueno, yo, en principio, yo para el resto de la clase lo que tenía pensado era que me pregunten dudas, consultas y bueno, si no tienen nada más, ya les conté todo lo que a mí me parecía importante para esta clase.